Este video va a concretar la información que se vio en la segunda sesión a muy grandes rasgos. Comenzamos esta sesión con el tema de la sociedad y su cultura. ¿Qué es la sociedad? Es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. Bueno, ya vimos como un preámbulo de lo que es sociedad en la sesión pasada. Entonces, ahora lo que vamos a enfocarnos es en la diferencia entre sociedad y comunidad. La comunidad se define por la articulación de relaciones sociales orgánicas personalizadas y concretas que tejen los individuos entre sí en un determinado entorno que los vincula por medio de experiencias compartidas. Residencia, estudio, trabajo. Y de ahí dice, en cambio, el concepto de sociedad es mucho más amplio, pues se refiere a un colectivo amplio de personas organizadas por medio de sistemas políticos y sociales, pero no implica el establecimiento de relaciones interpersonales. Los miembros de una sociedad no necesariamente se conocen entre sí, aunque responden a un conjunto de valores y normas compartidos. Entonces vamos a entender a la sociedad como justamente, como decía, ¿no? Grupo de personas que viven de manera organizada. ¿Cómo se organizan? Gracias a sus políticas, gracias a su economía, gracias a su cultura, ¿sí? Que vamos a ir revisando poco a poco. Y la comunidad es parte, ¿sí? de la sociedad. ¿Me explico? Entonces la sociedad es como todo lo que engloba. Y la comunidad es parte de la sociedad, ¿sí? Entonces la sociedad se divide en los campos de trabajo, en las escuelas, ¿no? En lo que sea, incluso como en barrios o en localidades, ¿sí? Y estas son las comunidades, ¿sí? Son las comunidades porque todos ellos sí se relacionan entre sí, ¿sí? Contrario a la sociedad en general, que la sociedad puede no conocerse a una persona que vive aquí y otra persona que vive a media hora, no se relacionan entre sí. Sin embargo, se rigen bajo la misma política, ¿sí? Porque son una sociedad. En cambio, una comunidad, en la escuela, por ejemplo, vienen personas de varios lugares, pero se reúnen en un solo lugar y no comparten tal vez la misma política en la sociedad, ¿sí? Pero en la comunidad sí, porque ahí mismo se rigen por otras reglas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, bien, la cultura, ¿qué es la cultura? Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, ¿Qué incluye la palabra cultura? Incluye la lengua que hablan, los procesos como se dan en las relaciones interpersonales, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, hábitos, valores, etcétera. Son como muchas cuestiones, muchos puntos importantes que comparten en una cultura. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la cultura? Porque si nosotros vamos a intervenir en una sociedad, ¿sí? O sea, vamos a ver primero, ¿vamos a intervenir en una sociedad o en una comunidad? Bueno, voy a intervenir en una sociedad en general, Entonces voy a ver cómo se rige esta sociedad. Porque en una sola sociedad pueden existir varias culturas. Por ejemplo, la sociedad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Es una sola sociedad, sin embargo tiene diferentes culturas. ¿Por qué? Porque Santo Domingo Tehuantepec tiene diferentes colonias, barrios, fraccionamientos, y en cada uno de ellos existe alguna cultura. Entonces es por eso que cuando se hace un análisis etnográfico o una intervención de trabajo social, debemos definir exclusivamente qué es lo que vamos a estudiar para poder entender que no podemos hacer como un trabajo tan grande en tan poquito tiempo, ¿no? Por ejemplo. Por eso es importante conocer todos estos datos
todas estas bases, ¿ok? Ok, cultura. Bien, la sociedad multicultural y sociedad pluricultural, bueno, son sinónimos, multi y pluricultural, son sinónimos, entonces ahí no hay pierde, como se puede decir. Se refiere a aquello que se caracteriza por albergar o reflejar varias culturas, justamente lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Santo Domingo Tehuantepec alberga varias culturas, de que si te vas a una colonia, la cultura que tienen para, no sé, la cultura para una fiesta es diferente a la cultura que tienen los de un barrio. Y es diferente a lo que tiene la cultura de un fraccionamiento, por ejemplo. Entonces, estamos en una sociedad multicultural o pluricultural en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Bien. Ok. Ok. Y vamos a hablar rapidito de del otro tema que es sociedad y política. Ok. La política y la sociedad parecen vivir en esferas completamente separadas, sin comunicarse la una con la otra, pero definitivamente tienen muchísima relevancia ambas, ¿ok? Y entre las dos se relacionan bastante. Ok, ¿por qué? Porque vamos a entender la política como el conjunto de reglas y normas que rigen a una sociedad. ¿Sí? Cuando hablamos de política, generalmente se nos viene a la mente como pues, los políticos, ¿no? Como el presidente, senadores, etcétera. Sin embargo, no vamos a entender la política únicamente desde el aspecto de ejercer un cargo político, ¿ok? Vamos a entender la política como este conjunto de normas y leyes que se siguen o que se proponen en una sociedad para su mejor organización, como para la seguridad. Por ejemplo, una escuela tiene políticas. Políticas económicas, políticas de asistencia, políticas de seguridad, ¿no? Entonces, si nos ponemos a revisar, todos los grupos tienen políticas. El grupo de clase, ¿no? El grupo de estudio. Ok, el tercero A tiene políticas. Llegar puntual a la clase, salir sin hacer tanto ruido cuando vas al baño, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene sus propias políticas. Entonces vamos a entender la política justamente como eso, como una actividad que todo grupo debería tener para su mejor organización y guía, ¿bien? Ok. Estado y nación. El Estado es el medio de interacción entre la sociedad y la política. Ok, entonces, ¿cómo vamos a entender aquí al Estado? El Estado, ¿sí? Tiene política y economía. La economía ahorita la vamos a ver, pero mientras estamos viendo que la política, entonces, ¿cómo va a intervenir la sociedad en la política? Pues justamente lo que les decía, ¿no? Si la política viene de arriba, ok, entonces, mire, pues usted tiene que hacer esto, se tiene que seguir esta norma y las vamos a seguir para un mejor funcionamiento como sociedad, Entonces, todos estos factores incluyen a la composición del Estado. Bien. Sociedad y política. Ok, lo que les mencionaba, ¿no? Ok, vamos a ver entonces ahora por último los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno son considerados los modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. Por medio de un gobierno es posible aplicar la legalidad correspondiente al mismo y ejercer poder político. Entonces, ya entendimos la política como el conjunto de normas y leyes. Ahora, los sistemas de gobierno, ahí es donde ya entra lo que nosotros llamamos presidente, municipal, estatal, federal, no sé, ¿no?
Entonces, los sistemas de gobierno se realizaron o se formaron justamente para eso, para que sean ellos los que se encarguen de ver que se cumplan las políticas que tiene cada estado, cada nación, cada comunidad, y con ello, como dirigir por un solo lugar, ¿sí? Toda la sociedad a la que se quiere regir con esa política, ¿no? Entonces eso es como teóricamente lo que se tendría que hacer, ¿bien?